Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Leo, a tu lectura semanal. Leo, hoy estaré sorteando una lectura gratuita conmigo. Para ello, pues tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Leo, vamos a comenzar con el trabajo, como siempre. Ya sabéis, lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ver, Leo, y el trabajo, cómo están las energías en lo laboral. Leo, mira, en el trabajo, mi queridísimo Leo, te veo como intentando, los que sí estáis trabajando, intentando tomar decisiones respecto al trabajo que tienes. Yo no sé si es que te está generando a ti un conflicto este trabajo a nivel personal o algo por el estilo. De todas maneras, Leo, los que decidáis seguir en el trabajo más adelante, igual te digo, te plantearás un cambio, pero por otras cuestiones relacionadas con lo que estás cobrando, ¿bien? Los Leo que no estáis trabajando, impedimentos a nivel personal para encontrar trabajo, ¿eh? Esto por un lado. Leo, tendrás oportunidad más adelante, pero de formar parte de algo relacionado con lo familiar, ¿vale? Los Leo que tenéis un negocio. Si tú estás trabajando con alguien más, Leo, hay una amenaza en esta alianza, así lo dicen las cartas. Entonces, podría haber una discusión con esto, con esta alianza que tú tienes con alguien, una discusión, una gran pérdida de dinero a raíz de esta discusión. Las cartas dicen que sí, pero que también dicen que es algo que se puede evitar, ¿bien? O sea, que yo os diría que si podéis evitarlo, que lo evitéis, porque la ruptura aquí de esta alianza viene porque unos quieren más que otros. Eso es lo que yo veo aquí, ¿vale? Entonces, ¿aquí se puede evitar? Sí. Vamos a ver qué más. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo, con tu economía. Vamos a ver, Leo, y tu economía. Respecto a tu economía, Leo, necesitas noticias más claras sobre algo en concreto, ¿eh, Leo? Hay noticias que te llegan y no son totalmente claras y esto te genera muchísima incertidumbre. Leo, dentro de 2 meses firmará algo importante que está relacionado con tu economía, ¿bien? Pero esto que tú vas a firmar es algo que tú no esperas. Leo, con el tema de la economía, los que estéis esperando un dinero fuerte e importante para realizar cambios, las cartas dicen que sí, que puede llegar ese dinero importante, pero que también se tiene que tener en cuenta, Leo, cómo se gestiona y dónde se pone ese dinero importante. Si tú te estás planteando, Leo, poner ese dinero en algo que está relacionado con una amistad tuya, Leo, aquí dicen las cartas, hazlo, pero hazlo bien hecho. O sea, que si tú pones 5, que esa persona ponga 5 también. No tú pongas 5 y esa persona ponga 3. Los Leo que estéis esperando otro dinero que no tenga nada que ver con lo que yo te estoy comentando. Mira, Leo, hay aquí una parte de ti una parte en las cartas que dice, los que estáis esperando un dinero que viene de zona de mucha agua, bien, dice esto. Puedes tener la sensación de que está perdido, pero también existe una solución. Así que ya cada uno lo tiene que aplicar a su historia. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Leo. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Leo que estáis solteros. Vamos a ver. Leo que estáis solteritos. Vamos a ver, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Aquí dicen las cartas que hay una especie de... Esto va a pasar ya mismo, de un acercamiento de una persona que tú ya conoces, ¿vale? Pero es una persona que siempre ha tenido como... ¿Cómo se dice? Como demasiadas personas en su mente. Una persona que intenta no atarse con nadie, así que con esta persona te diría, ten mucho cuidado. Vas a vivir momentos de todos en este próximo encuentro con esta persona, pero también te voy a decir
que no es un encuentro que va a durar mucho tiempo. ¿Bien? Entonces, en ese momento, en ese tiempo en el que tú estás, Leo, con esta persona y estás como en el desgano, como que te das cuenta que esto no te lleva a ningún sitio, como que ya quedas por quedar o algo así, dices, cuando se abrirá un nuevo camino para ti. Yo si te tuviera que dar un consejo ante esto, Leo, esto cada uno tiene que aplicar a su historia, pero si te tuviera que dar un consejo te diría, Leo, no pierdas tu tiempo porque el tiempo es lo único que no recuperas en la vida. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Leo que estáis solteritos, ¿ves? Aquí dicen las cartas que llega esta persona es de tu pasado, lo vuelven a repetir, pero que dura muy poco tiempo. Bueno, pues después de esta etapa llega la persona nueva a tu vida, Leo. La persona nueva a tu vida, Leo, podría ser una persona un poquito mayor que tú. Es una persona que se me simboliza mucho que pudiera estar en una zona de mucha agua. Comenzarás comunicaciones con esta persona, Leo, de forma clandestina. Bien, entonces, si yo veo que tú estás con esta persona de forma clandestina, entiendo, por lo que estoy viendo aquí, que todavía esa persona del pasado pues no se ha alejado. Hay distancia entre vosotros dos, Leo, o sea que entiendo que tú eres el que te vas a mover. Tú te moverás, tú harás alguna especie de desplazamiento o algo por el estilo, bien por trabajo, bien por otras cosas, dice, y en esos desplazamientos es cuando tú vas a conocer a esta persona. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Vaya. Bueno, Leo, que estáis solteritos. ¿Ves? Aquí dice, en el momento que encuentras el equilibrio en tu vida, das por finalizada una etapa de mucha indecisión, de abriéndole la puerta a la plenitud, abriéndole la puerta del todo a esta nueva persona que sale aquí en tu vida. ¿Bien? También te voy a decir una cosa, Leo, si tú te has parado a pensar alguna vez que qué es lo que te pasa a ti con la persona del pasado, si es que tienes algún tipo de amarre o algo por el estilo. A ver, para los que creáis en esto, ya sabéis lo que yo pienso de esto, de este tipo de brujerías, que no creo, pero bueno, para los que creáis en esto, sí veo como algún tipo de manipulación fuera de la manipulación directa. Bien, una manipulación que a ti te genera muchísima ansiedad y siempre como una atracción inexplicable hacia esta persona del pasado. Pero bueno, como te he dicho antes, el reencuentro con esta persona del pasado no será muy largo. No será muy largo, Leo? Vamos a ver. Vamos a ver qué pasaría con esta persona nueva que hemos visto aquí, que es la persona que nos interesa, en cierto modo, Es una persona que está por destino en tu vida, así lo dicen las cartas. De hecho, al lugar al cual tú te mueves, que es cuando tú conoces a esta persona, dice, ya querías ir en un pasado, o sea que esto ya podría haber pasado antes. Tú ya podrías haber conocido a esta persona antes, así lo dicen las cartas. En un momento de tu vida en el cual no crees en el amor, dice, verás el amor de otra forma totalmente diferente. Ya me contaréis, Leo, no te me vayas, solteros, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Vamos a ver, Leo, casados, en convivencia y novios. Estamos dando muchas vueltas a algún tipo de situación, bueno, que quizás no tenga que ver con el amor, pero vamos a ver ahora con qué tiene que ver esto. Se le dan muchas vueltas a algo, tenemos mucho miedo a una pérdida de algo en concreto. Eso por un lado, pero luego yo en el aspecto sentimental, emocional, es cierto
que veo como uno de los dos está bien, pero veo a uno de los dos, no veo a los dos en conjunto. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo, casados, en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. Se va a tomar una decisión sobre algo en concreto. Leo, aquí dicen las cartas que hay una decisión tomada con algo que ya se lleva arrastrando y que es como cerrar la etapa, es como terminar con ello. Luego, por otra parte, dicen las cartas que esta decisión podría implicar para muchos de vosotros un cambio de domicilio. Por eso tanta indecisión a la hora de dar ese paso. Por eso tanta indecisión en este caso. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Vamos a verlo de otra forma esto. Mucho movimiento, desplazamientos en vuestra vida. Estoy viendo muchísimos movimientos, Leo. Luego, uno de los dos en esos movimientos dice que las cartas dicen que genera algún tipo de incertidumbre o algo por el estilo, esos movimientos, pero no una incertidumbre al engaño en la relación. Esto tiene que ver con otras cosas, Leo. Porque yo la relación en sí, verás, yo ahora mismo la relación en sí la veo como que vais, está bien, yo veo a uno, a lo mejor a nivel emocional, más enamorado que otro, pero es cierto que ahora mismo pues va fluyendo la relación. Aquí hay otros problemas, aquí hay otras cosas, ¿vale? Entonces aquí dicen las cartas que bueno, pues que se avecinan también otros gastos bastante importantes, Leo, que están relacionados con gente joven, que esto genera muchísima incertidumbre también. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Leo. Si llegara a cambiar en un futuro inmediato vuestra situación laboral de alguno de los dos, dice, esto puede traer problemas en la relación. A mí las cartas me hablan periodos de ansiedad por la situación laboral de alguno de los dos, porque hay algo que no termina de evolucionar. Entonces, aquí yo diría que sería conveniente no mezclar lo laboral con lo sentimental, ¿vale? Entonces, en la relación, es cierto que veo una parte, como te he dicho, más fuerte que la otra, pero luego también veo cómo uno de los dos es el que dirige la relación, la dirige como se le da la puñetera gana, ¿vale? El otro accede, bueno, pues si accedes, pues que será feliz, pero yo te digo lo que voy viendo, ¿bien? Hay gente que le gusta que uno de los dos lleve la batuta en la relación, oye, pero todo es respetable, ¿no? Y este es uno de los casos, ¿no? Vamos a ver. Hay inconvenientes sobre todo los Leo que tenéis hijos, hay inconvenientes, porque hay cosas que no quedan muy claras con el tema de los hijos o algo por el estilo, ¿eh? Leo, todos los que tengáis que tomar alguna decisión, a nivel profesional o algo por el estilo y que tenga que ver con la relación también, pues yo te diría, Leo, no te precipites porque las decisiones van a ser tomadas más adelante, o sea, todo se va a poner en condiciones para que puedas tomar una decisión. Bien, en cuanto al amor, pues te diría, Leo, no estás mezclando las cosas aquí, mezclas el amor con lo que es el trabajo, ¿no? Y entonces esto es lo que veo yo
Mira, yo voy a decir como yo lo interpreto. Si uno de los dos va bien en lo laboral y en la economía, el amor está bien. Si está mal en la economía, el amor va mal. Así lo veo yo en vosotros, por lo menos en estas tiradas que yo he visto, ¿eh? De todas maneras, ya me contaréis. Leo, vamos a seguir con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Leo, y tu mensaje especial del amor. Bueno, tu mensaje especial del amor te dice: Leo, sigue adelante porque te lo diga tu corazón, no te ciegues de tonterías, no te ciegues del escaparate, así lo dicen las cartas. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo. Con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Leo, y tu salud. Yo os diría, Leo, tú debes de hacer ciertos cambios en tu vida. Si tú no te estás sintiendo bien, Leo, sea lo que sea, yo te diría que te hagas mirar, ¿vale? Que te hagas un chequeo, Leo? De todas maneras, cada uno que lo aplica a su historia, y os digo como siempre que yo no soy médico. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo, con tu mensaje general. Leo, y tu mensaje general te dice: mi queridísimo Leo, no esperes a que te sorprendan de mala manera. Aquí en este caso hablan mucho de lo que tú callas y hasta dónde aguantas, Así que yo creo que el mensaje captado es el número 20, Leo. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte, Leo, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.